Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a dar continuación al vídeo anterior sobre el tema de los soldadores, cómo soldar y demás. Para ello vamos a usar este soldador y el estaño este que ya os enseñé en el vídeo anterior, y este soldador que es un soldador normal de 35 vatios, como ya dije en el otro vídeo. ¿Por qué uso este soldador y no uso la estación de soldadura? Bueno, pues tiene fácil explicación. La mayoría de la gente tiene este tipo de soldadores que no son regulables, que son fijos, y el estaño, bueno, pues el estaño es una cosa normal. También uso este soldador porque si usase la estación de soldadura, entre soldadura y soldadura podríais pensar que he cambiado la temperatura de la estación de soldadura para hacer una soldadura mejor o peor. De esta forma, esto siempre va a estar a la misma temperatura, esto va a estar siempre en las mismas condiciones, tanto cuando hago una soldadura bien como cuando la haga mal. Vamos a ver en el vídeo, pues eso es como con este trocito de cable. Vamos a ver soldaduras mal hechas, soldaduras bien hechas, y os voy a explicar los motivos. También en una de ellas, una de las veces que os explique esto, voy a enseñaros otra cosita que está ahora mismo fuera de imagen, para que comprendáis por qué se hacen las soldaduras mal. También vamos a usar pasta flux. Bueno, más que usarla, porque no me va a hacer falta usarla, os voy a explicar los malos usos que se les da a la pasta flux. Bien, bueno, pues como veis el soldador está sin conectar, está aquí, esto está frío. Vamos a conectarlo y vamos a empezar con el tema de las soldaduras para que veáis. Esto lo voy a enchufar directamente a la red, al enchufe este que tengo aquí. Y esto ya está empezando a calentarse. Lo vamos a dejar aquí aparte mientras que se calienta. Ya dije en otro vídeo que cuando se hagan soldaduras, que no tengáis prisa para hacer la soldadura. Muchas veces el tema de las soldaduras se hacen mal por falta de conocimiento o por excesiva prisa a la hora de hacer la soldadura. Por lo tanto, vamos a empezar con el tema de las soldaduras y sin prisa. Primero, pasta flux. Vale, ¿para qué vale la pasta flux? He visto por ahí en algunos vídeos que lo que hacen es que cogen la punta del soldador y la meten aquí para limpiar el soldador. Error, mal hecho, no se puede usar eso así. O sea, el soldador tiene que estar limpio, pero no se puede meter en la pasta flux. Primero, porque destrozáis la punta del soldador. Y segundo, porque le quitáis las propiedades a la pasta flux. Mientras que se calienta os explico. La pasta flux es un fundente que ayuda a la soldadura. Este estaño, dentro del estaño lleva resina, por lo tanto no hace falta usar pasta flux. La pasta flux, bueno, ya iremos viendo para qué vale. No se mete aquí el soldador. Si vosotros cogéis la punta del soldador y la metéis aquí dentro, primero, como he dicho, la punta del soldador se va a estropear y la pasta flux va a perder las propiedades, por lo tanto cuando vayáis a usarla no va a valer para nada y no va a cumplir la función que tiene. Bueno, pues vamos a empezar con el primer error, que este error es prisas. Como he dicho, para soldar no hay que tener prisa. Cogéis el soldador y decís, uy, ya está caliente, y os ponéis a soldar. Mal. El soldador tiene que coger su temperatura. Aunque veáis que está echando humillo ahora, el soldador no está todavía a su temperatura. Y eso lo vamos a ver. Como podéis ver en el vídeo, la punta está, como dije antes, está para cambiar. Esta punta ya es muy vieja, pero sigue estando en buenas condiciones lo que es la punta, lo que es para soldar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo vamos a dejar que se termine de calentar. Y el flux le vamos a dejar a un lado, ¿vale? Esto es pasta flux para soldar. Esto vale para cuando hay que quitar soldaduras de una placa, cuando son soldaduras de superficie con componentes SMD, ¿vale? Esto viene muy bien. Esto lo que hace es ayuda a la soldadura. Lo que hace es que fluye la soldadura, la deja líquida más tiempo. La soldadura se queda muy líquida y podéis usar la pasta para quitar componentes de una placa cuando es en superficie. Tiene otras aplicaciones, tiene otros usos, pero vamos, básicamente cuando más se usa la pasta flux es para eso, o cuando el estaño no es de buena calidad y no lleva resina interna, ¿vale? Este lleva resina interna, por lo tanto no hace falta usar la pasta flux. El propio estaño ya viene con su resina. Cuando los estaños son de mala calidad, entonces sí que hay que usar la pasta flux, porque el estaño no viene con la resina y no va a fundir bien y no se va a quedar bien la soldadura. Entonces se usa pasta flux. Yo recomiendo que se compren estaños buenos antes que estar usando todo el rato pasta flux. Vamos a dejarla a un lado. Tema del soldador. Bueno, este soldador he dicho antes que es de 35 vatios. Luego, bueno,
Os voy a dar un consejo. Yo recomiendo que los soldadores que compréis, si tenéis que comprar el soldador, bueno, si tenéis que comprar un soldador, recomiendo que compréis una estación de soldadura, aguantar un poquito más, y con la estación de soldadura tenéis 2 en 1. Tenéis regulación para la soldadura, para regular la temperatura que queráis, y tenéis pistola de aire caliente. Como viene con varias boquillas y varios accesorios, viene muy bien. Si no queréis comprar una estación de soldadura y queréis comprar un soldador de estos, yo os recomiendo que sea entre 30 y 40 vatios. Por debajo de 30 no lo recomiendo, y por encima de 40 tampoco. Si ya tenéis un soldador por encima de 40 vatios, que son de 50 o 60 vatios, luego os diré un truquillo, porque la temperatura que coge el soldador pues evidentemente es excesiva para poder soldar, y lo que hacéis es quemar el estaño. Luego os diré un truquillo para que podáis usar los soldadores a modo de regulación, pero que no es regulación. Luego lo veremos. Bueno, pues el soldador, ya habéis visto que ya está perfecto. Ya se queda el estaño y ya funde bien. ¿Qué hemos tardado? 2 minutos. Bueno, pues es cuestión de esperar. Ya dije que no usaréis lijas, no se usan limas, no se usa nada que pueda dañar la punta. Yo, cuando tiene mucha suciedad, lo que hago es que uso estropajo de nanas. Simplemente es meter la punta para limpiar los restos que se quedan. Vale, pues vamos a ver el primer error que se comete. Primer error que se comete: tenemos un cable que queremos soldar. Por cierto, le voy a spoiler la otra punta para que veáis que es el mismo cable y que va a ser en las mismas condiciones. Va a ser la misma temperatura de soldador y va a ser el mismo tipo de cable, para que no penséis que un cable es mejor, otro es peor. Mismo cable, 2 puntas soldadas. Una punta la voy a soldar mal y la otra la voy a soldar bien, para que veáis la diferencia que hay y por qué se comete este error. Bien, pues tenemos el cable y decimos, vamos a estañar esta punta. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver, pues hecho estaño. No, cojo, meto estaño aquí, sin conocimiento, una buena bola de estaño, y digo, vale, pues como tengo el estaño aquí, ahora cojo y lo sueldo. Y me pongo aquí a soldar y digo, coño, no, es que no se pega, no se pega, no se queda pegado el estaño. ¿Por qué no se queda pegado el estaño? ¿Estáis viendo, no? Esto es un error que se comete, y se comete este error por una sencilla razón. Cuando echéis el estaño en el soldador, el estaño coge una temperatura excesiva y lo que hace es que se quema, no se agarra, no fluye la soldadura, no hace nada la soldadura, por mucho que le deis aquí. Y si queréis echar más estaño, vamos a decir, bueno, pues como no se ha quedado, ahora le echo estaño por la otra parte, vuelvo a meter estaño aquí y ahora pues se lo echo por la otra parte. Vale, estamos haciendo una soldadura mal sobre otra soldadura mal. No agarra, ¿veis que no agarra el estaño? No se queda el estaño, se cae. Vale, pues ahora vamos a explicar por qué es esto. Esto, ya digo, esto es primero por desconocimiento, y segundo por no tener los utensilios adecuados para hacer soldaduras. Mismo soldador, mismo cable, la otra punta, mismo estaño, pero los seres humanos tenemos 2 manos. Si cogemos el cable y el soldador, no podemos coger el estaño. Recomendación. Y ahora entra lo que decía que estaba fuera de imagen. Recomendación: una tercera mano, lo que se denomina tercera mano. Esto nos ayuda muchísimo. Recomiendo que le pongáis, porque estos son cocodrilos que tienen pinchos, entonces para que no dañe, recomiendo que le pongáis un poquito de termo retráctil y ya está. Vamos a ponerlo aquí. Como esto es una tercera mano, yo puedo sujetar el cable aquí. Yo ya tengo el cable sujeto. Habéis visto que aquí, en esta otra soldadura, he estado soldando sobre una superficie que estaba fría. Vale, pues ahora vamos a hacer lo mismo. Este es el mismo cable. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a limpiar la punta. Vamos a darle un poquito de estaño para estañarla. Únicamente para estañarla, no para que suelde. Joder, que esto se mueve. Simplemente para que coja un poco de estaño la punta. Nada más que para poder limpiar. Bien. Forma de soldar correctamente. Pues cogemos el estaño y el estaño no se funde sobre el soldador. Lo que hay que hacer es, el soldador se pone por la parte de abajo. Ahora mismo el cobre este se está calentando, ya no está a la temperatura que estaba antes. Entonces yo cojo y fundo el estaño. Fundo el estaño, a ver si se ve en la imagen. El estaño le fundo por encima. No está en contacto con el soldador. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar la soldadura.
que esta soldadura... Uy, pensaba que se caía. Esta soldadura ha corrido por todo el cobre. Esta soldadura ha corrido por todo el cobre, está por todos los lados. ¿Veis la diferencia de soldar de una manera a soldar de la otra? Cuando calentamos un poco el metal, ¿vale? El metal que queramos soldar, el cable, el cobre, lo que sea que queramos soldar, el estaño fluye por entre medias, ¿vale? Esto por dentro está con estaño. Este no tiene nada de estaño por dentro. Y podemos aplicarle aquí toda la temperatura que queramos. Se nos derretirá la funda. Aquí la funda ni se ha derretido ni se ha hecho nada. Simplemente se ha quedado una soldadura perfecta. Brillante y perfecta. ¿Vale? Bueno, pues vamos. Esto es un error. Y este error se comete por no tener esto. Por no tener esto o porque no haya nadie sujetándonos el cable. Evidentemente, si nos ponemos a soldar, pues nos ponemos nosotros. Esto hay que hacerlo sin prisas. Y lo suyo es tener una tercera mano. Que lo sujetáis y podéis soldar. Siempre con el soldador por aquí debajo. Calientas un poco el cobre o la parte que vayas a soldar y el estaño se pone por aquí encima. Como habéis visto, se pone por aquí encima para que fluya por todo el cable. Vale, pues esto es un error y ya sabéis la solución. Vamos a otro error. Vamos a cortar esto y vamos a cortar esto. Bueno, no hace falta que os demuestre que esto nos ha quedado soldado. Esto, si le quito estos pelos, nos han quedado soldados. Si yo ahora esto hago lo mismo aquí, si soy capaz, vamos a ver si soy capaz de abrir esto. Vale, esto se ha quedado completamente soldado. ¿Veis? Esto no se suelta ya, ¿vale? Porque la soldadura está bien hecha. El estaño ha corrido por dentro de los hilitos de cobre. Entonces la soldadura se queda perfecta. Bien, vamos a hacer otra soldadura y os voy a explicar otro error que se comete a la hora de soldar. Esta vez vamos a hacer el proceso con el mismo cable, pegado por las dos puntas. Y el proceso le vamos a hacer bien en las dos puntas, pero en una de ellas vamos a usar la técnica de las prisas. Lo que he dicho antes de las prisas. Vale, tenemos el mismo cable. Vamos a hacer una soldadura. Cogemos la tercera mano, mismo soldador, mismo estaño, mismo cable. Limpiamos un poquillo la punta. Aplicamos un poquito de estaño. Y hacemos la soldadura en este lado. Y la vamos a hacer bien, como habéis visto antes. ¿Vale? Aplico calor por debajo del cobre y derrito el estaño. ¿Vale? Derrito el estaño encima. Vale. Habéis visto, ¿no? Lo que he hecho. He enfriado la soldadura. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Pero esta vez la vamos a hacer bien. Calentamos un poco el cobre y derretimos el estaño. Y dejamos que se enfríe. Ahora vais a ver la diferencia de hacer una soldadura de una manera a hacerla de otra. Este error, vamos, este error son las prisas. La soldadura no se ha quedado bien, no brilla. Esta sí brilla, ¿vale? Cuando vosotros enfriáis una soldadura, hacéis la soldadura bien, hacéis todo el proceso correcto, pero luego con las prisas sopláis para que se enfríe rápido. Mal, eso también está mal hecho. ¿Por qué? Pues porque el estaño, si se le enfría muy rápido, pierde su elasticidad. Aunque parezca que el estaño no tiene esta elasticidad, tiene elasticidad. Entonces pierde la elasticidad, se queda una soldadura fría. Esta soldadura no está bien hecha. Se ha soplado y se ha enfriado más rápido de lo que debe de soldarse. De lo que debe de enfriarse por sí misma. Esta soldadura está perfecta. Esta soldadura está perfecta. Esta soldadura está brillante y está perfecta por todos los sitios. Tiene su elasticidad y se ha quedado perfecta. ¿Y por qué se ha quedado perfecta? Porque se ha enfriado por sí sola a temperatura ambiente. Esto es otro error que se comete y ese error, ya lo he dicho varias veces, ese error se comete por las prisas. Nunca se debe de tener prisa a la hora de soldar. Nunca, nunca. Soldador, pues eso, siempre en buen estado. Acabo de hacer soldaduras. Veis que está la punta un poquito negra. Se limpia. Nunca se mete en el flux. Se limpia.
se le pasa el trapito de algodón. Ya dije en el otro vídeo que yo uso el trapito este de algodón, no uso las plaquitas que vienen en las con los soldadores, no me gustan, a mí personalmente no me gustan. Se estaña un poco la punta, simplemente para que tenga estaño. Y esta punta se ha quedado otra vez perfecta para volver otra vez a soldar. Vale, pues habéis visto los errores que se cometen. Vamos a ver otro error. Y ahora vamos a ver lo mismo, pero lo vamos a ver en una placa. Esto lo vamos a apartar. Y vamos a ver lo mismo en una placa. Para una placa es exactamente igual. A coger una plaquita que tengo aquí, vieja, esta plaquita mayormente. Esto es una fuente ATX que está rota. Vale. Para el caso que nos ocupa, ¿cómo usar el flux? Vamos a abrir el flux. Como he dicho antes, bueno, en esta placa es que no tengo ningún componente que esté de superficie. Todos van pinchados en la placa. Entran por un lado y se sueldan por la otra cara. Los que van de superficie se colocan en una cara y se sueldan por esa misma cara. Y aquí yo no veo que tenga ninguno, por lo tanto no voy a poder hacerlo así. Así es que lo que os voy a enseñar es cómo soldar. Vamos a hacer una soldadura mal, vamos a hacer una soldadura fría y vamos a hacer una soldadura bien. Y la vamos a hacer, por ejemplo, en este componente de aquí. La soldadura mal hecha. El flux no lo voy a usar ahora. Echamos estaño al soldador. Y con el estaño puesto en el soldador, este estaño ya está quemado. Este estaño ya no vale. Lo aplicamos aquí. Y lo ponemos aquí. ¿Vale? Ahora vamos a hacer, limpiaré la punta. Ahora vamos a hacer una soldadura bien hecha. El soldador se arrima a la pista, ¿vale? Y el estaño no toca el soldador, toca la pista, toca lo que queremos soldar. Cuando esto lo pongamos aquí y esto lo hagamos así, la soldadura se queda brillante. Y ahora vamos a hacer una soldadura mal. Vamos a hacer la misma técnica bien, pero luego la vamos a soplar. Yo arrimo esto aquí, arrimo aquí, y como tengo mucha prisa, la soplo. Bien, pues de estas tres soldaduras que hemos hecho, esta, veis que no está brillante. Esta se ha quedado perfecta. Y esta soldadura, esto es una soldadura fría, no está como este de aquí del medio. Este de aquí del medio brilla y este no brilla igual que este, porque esta soldadura está perfecta. Esta está mal hecha porque hemos echado el estaño en la punta del soldador. No se debe de hacer así. Y esta otra está mal hecha porque la hemos enfriado demasiado rápido soplándola. Prueba con la pasta flux. Bueno, de todas formas voy a hacer... Os voy a enseñar así a simple vista. Vamos a unir estas tres pistas. Esta de aquí, estos tres puntos que acabamos de soldar, los vamos a unir. Lo que se hace es que se da el flux aquí, ¿vale? Como el flux no está quemado de haber metido la punta, ahora con esto lo que se consigue es que la soldadura se quede líquida más tiempo. Vamos a volver a sacar el estaño y vamos a unir esos tres puntos. Misma técnica, soldador limpio, poquito de estaño en la punta y vamos a unir los puntos estos. Pero vamos a unirlos bien, sin soplar y sin nada. El flux nos va a ayudar a que el estaño se quede líquido durante más rato, durante más tiempo. Este estaño, como he dicho antes, lleva resina, por lo tanto nos va a ayudar también a hacer la soldadura. Esto se funde muy rápido y se deja ahí. Vale. ¿Veis qué soldadura más perfecta? Vale, pues esto ahora, lo único que quedaría ahora para que esta soldadura se quedase perfecta realmente sería un cepillito, poquito de flux, de alcohol isopropílico. Lo cepillamos un poquito para quitar el exceso de flux y dejarlo limpio. El trapito, secamos y podéis ver cómo ha quedado la soldadura esta. Ha quedado perfecta.
porque ni se ha soplado ni se ha echado el estaño en el soldador. Se ha hecho como se debe de hacer y se ha quedado brillante. ¿Veis que está brillante la soldadura? ¿Vale? Pues así es como hay que soldar. Y así es como hay que usar el flux. Ahora mismo, si no se hubiera hecho con el flux, se hubiera quedado igual. Podemos hacer la prueba uniendo, yo que sé, otros 3. Mira, estos 3 de aquí. Vamos a apartar esto. Y vamos a unir estos 3 de aquí. Están más separados, pero me da lo mismo. También se pueden unir. Y esta vez sin flux. Limpiamos la punta del soldador. Y vamos a unir estos 3 puntos de aquí. Aplicamos un poquito de calor. Y los unimos. Vale. Esperamos un poquito que se enfríe. Perdón. Un poquito. Limpiamos. El alcohol isopropílico no hace que la soldadura brille, ¿vale? La soldadura brilla si está bien hecha. El alcohol isopropílico es simplemente para limpiar que no queden restos. Secamos. Lo mismo, soldadura brillante, perfecta, ha enganchado todo y está perfecta, igual que esta, sin usar flux, porque el estaño este es bueno, lleva resina y ese estaño es bueno, es de buena calidad. Si esto lo hacemos con un estaño que no es de buena calidad, nos pasa como nos ha pasado aquí en estos, que nos llega a agarrar con el material. Así es como se debe de soldar, siempre sin prisas. Si tenéis prisas, la soldadura sale mal. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No sé si haré otro vídeo siguiendo con el tema de la soldadura, a ver si me he dejado algo por ahí. Ah, sí, me he dejado algo. Os dije en el vídeo anterior que os iba a decir las temperaturas idóneas para soldar. Pues eso, mira, ya tengo excusa para poder hacer otro vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.